Dejamos atrás los vientos y las siluetas del circuito sur, donde ya fuimos testigos de la fuerza con la que Francisco Salamone intervino el paisaje bonaerense. Tras haber recorrido las obras monumentales de Laprida, Coronel Pringles o Saldungaray. Esta nueva etapa no es solo una continuación, sino una evolución del asombro. Si en el sur la piedra y el cemento dialogaban con las sierras y el campo abierto, en el oeste nos encontramos con un Salamone que parece querer conquistar el horizonte infinito. Nos esperan las torres que vigilan la pampa en Guaminí, los mataderos que parecen naves espaciales aterrizadas en Sajiqueló y la elegancia art deco que define la identidad de Pellegrini. El arquitecto de las Pampas dejó aquí algunas de sus piezas más audaces, donde la funcionalidad del Estado se transformó en una estética futurista y por momentos, mística. Bienvenidos a la segunda parte de esta travesía, un recorrido por el hormigón armado, la geometría perfecta y la desmesura del oeste bonaerense. Arrancamos en el extremo suroeste, sumergiéndonos en la historia de Carhué y el enigmático Epecuén, donde la obra de Salamone dialoga con la naturaleza. Desde allí, nos dirigiremos hacia el norte para descubrir las majestuosas torres de Guaminí. Continuaremos el viaje siguiendo las huellas del arquitecto hacia Sajiqueló, cuna de una de sus más audaces creaciones. Luego, la ruta nos llevará a las serenas calles de Tres Lomas, para culminar nuestro recorrido en la ordenada y elegante Pellegrini. 5 paradas, 5 pueblos donde el legado de Salamone se alza desafiante en la inmensidad de la pampa. Comienza la travesía por el circuito oeste. Nuestra primera parada en el circuito oeste nos trae a un lugar de contrastes y profunda historia, Carhué, la capital termal de la provincia de Buenos Aires, y su vecino, el legendario y fantasmagórico Epecuén. Aquí, Francisco Salamone se encontró con una realidad particular, donde el agua y el paisaje definían el destino de las comunidades. No solo dejó su impronta monumental en edificios clave, sino que sus obras se integraron a la vida de un pueblo que fluctuaba entre la prosperidad termal y la amenaza latente de la laguna. En Carhué, nos maravillaremos con la icónica municipalidad de Adolfo Alsina, una de sus creaciones más elegantes, donde la simetría y el diseño art deco se fusionan con la funcionalidad. Observaremos su imponente torre que se alza sobre el entramado urbano, un faro de modernidad en medio de la pampa. Pero el viaje aquí no estaría completo sin una visita a las ruinas de Villa Epecuén. Un pueblo que fue borrado del mapa por el avance de las aguas de la laguna, dejando un paisaje desolador y a la vez cautivador. Aunque las obras directas de Salamone no se encuentran entre las ruinas más visibles, su planificación urbana y su visión de infraestructura estuvieron presentes en el apogeo de esta villa. Hoy, Epecuén es un testimonio impactante de la fuerza de la naturaleza y de la resiliencia humana, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, invitándonos a la reflexión. Así, entre la vida vibrante de Carhué y el silencio sepulcral de Epecuén, comenzamos a desentrañar el legado de Salamone en esta vasta región. Una mezcla de arte, historia y naturaleza que nos prepara para las próximas maravillas. Anteriormente, nos detuvimos para contemplar la imponente silueta del matadero de Salamone en Epecuén, una obra que se alza como un fantasma modernista en el desolado paisaje de sal. Su geometría brutalista, ahora carcomida por el tiempo y la salinidad, es un testimonio mudo de la fuerza de la naturaleza y del ingenio del hombre. Pero el viaje continúa. Dejamos atrás el silencio de Epecuén y ahora nos dirigimos a Guaminí, una ciudad que nos espera con otra de las joyas arquitectónicas de Salamone. Aquí, el arquitecto de las Pampas nos regalará una de sus obras más emblemáticas y fotografiadas, un palacio municipal cuya torre se ha convertido en el faro indiscutible de la llanura bonaerense. Prepárense para una nueva dosis de monumentalidad y diseño, donde la grandiosidad se encuentra con la funcionalidad en el corazón de la provincia. Dejamos atrás el palacio municipal y nos dirigimos al ex matadero de Guaminí, ubicado estratégicamente a orillas de la laguna. A diferencia de las ruinas de Epecuén, esta obra se conserva como un centro cultural. Se destaca por su estilo funcionalista y despojado, donde predominan las líneas horizontales y una imponente torre de agua geométrica. Es un ejemplo perfecto de cómo Salamone logró transformar un edificio industrial en una pieza de arte integrada al paisaje pampeano. Dejamos Guaminí y nos adentramos en el corazón de Sajiqueló. Aquí nos encontramos con el lado más audaz, simbólico y expresionista de Francisco Salamone. Nuestra mirada se clava de inmediato en el ex matadero municipal, probablemente la pieza más icónica de toda su carrera. Su torre es inconfundible, una gigantesca estructura que se eleva hacia el cielo con una forma que muchos interpretan como una gran cuchilla o un facón, simbolizando de manera brutal el propósito del edificio. Es una obra que no deja a nadie indiferente.
Pero la huella de Salamone en Sajiqueló también se encuentra en el plano espiritual. Nos dirigimos al portal del cementerio, una obra de una sobriedad impactante. Aquí, el arquitecto utiliza líneas rectas y una geometría imponente para crear un umbral de respeto y silencio, demostrando su capacidad para transitar entre lo industrial y lo sagrado con la misma maestría del hormigón. Dejamos atrás la intensidad de Sajiqueló y llegamos a Tres Lomas. Aquí, el paisaje urbano se transforma para dar protagonismo a la vida institucional, pero con un estilo que rompe con lo que veníamos viendo. Nuestra atención se dirige al Palacio Municipal. Es una obra fascinante porque, a diferencia de otros pueblos, aquí Salamone prescinde de la gran torre del reloj. En su lugar, nos entrega un edificio de marcada horizontalidad y líneas puras, donde la monumentalidad se logra a través de un imponente juego de volúmenes y un balcón central que jerarquiza la fachada. Es un Salamone más racionalista, pero igual de poderoso. Frente al municipio, la huella del arquitecto se extiende a la plaza principal. Allí podemos apreciar el diseño integral de su obra en las farolas y los bancos de hormigón, elementos que convierten a todo el centro cívico en un conjunto artístico único y futurista. Pero la recorrida en Tres Lomas no termina en la plaza. Nos alejamos un poco para encontrar el ex matadero municipal. A diferencia del de Guaminí o Sajiqueló, este edificio destaca por su prolijidad y sus formas geométricas más compactas, demostrando que Salamone podía adaptar su estilo industrial a diferentes escalas, pero manteniendo siempre esa identidad única de hormigón que tanto nos asombra. Llegamos al final de nuestro viaje por el circuito oeste y el cierre no podría ser más espectacular. Estamos en Pellegrini. Aquí, Francisco Salamone nos recibe con su palacio municipal, una verdadera joya del Art Deco. A diferencia de la horizontalidad que vimos en Tres Lomas, en Pellegrini la verticalidad vuelve con todo su esplendor. Su torre del reloj es estilizada y geométrica, elevándose como un símbolo de progreso sobre la plaza. Pero lo que hace única a esta parada es la conservación. El edificio mantiene detalles increíbles, desde sus veredas con dibujos geométricos hasta el mobiliario interior. Es el lugar donde mejor se respira esa atmósfera de modernidad que Salamone quiso traer a La Pampa. Nos dirigimos al ex matadero municipal. A diferencia de la agresividad de Sajiqueló, el matadero de Pellegrini sorprende por su diseño racionalista y sus líneas curvas. Sus volúmenes circulares y su torre de agua compacta muestran una versión más moderna y equilibrada del arquitecto, integrándose de forma única al paisaje rural. Con estas dos obras maestras, cerramos un circuito que nos permitió descubrir cómo Salamone transformó para siempre el horizonte de nuestra Pampa. Antes de cerrar este capítulo del circuito oeste, no podemos dejar de mencionar esos tesoros ocultos que completan el universo de Salamone en la región. Además de los grandes palacios y mataderos, el arquitecto dejó su sello en los detalles, desde el misticismo del Cristo del Camino en el acceso a Carhué, hasta las elegantes farolas y mobiliario urbano que aún hoy decoran las plazas de estos pueblos. Incluso en las pequeñas delegaciones municipales o en los portales de algunos cementerios rurales, la geometría de Salamone sigue hablándonos de un futuro que él imaginó hace casi un siglo. Pequeños hitos de hormigón que nos demuestran que, para él, arquitecto de las Pampas, no había obra pequeña cuando se trataba de transformar el horizonte. El legado de Salamone en el oeste es realmente impresionante. Si te gustó este viaje por su arquitectura, suscríbete y dale like para ver más recorridos como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima.